Buenas, mi nombre es Laura Laus y yo les voy a hablar sobre los primeros auxilios. Es una información importante y necesaria para que nosotros tengamos. Los primeros auxilios son los cuidados adecuados, inmediatos y provisionales que se deben dar a los accidentados o a aquellas personas que tienen una enfermedad de aparición súbita. Esto antes de que lleguen los profesionales especializados o que se lleve a la persona accidentada a una atención en un centro asistencial. Los primeros auxilios cuentan con principios básicos y son dos. Número uno es que nosotros tenemos que mantener la calma, pero actuar de una manera rápida. Esto porque tenemos que brindarle una seguridad a la persona accidentada, darle confianza de que podemos manejar la situación y también a las personas que fueron testigos del incidente y que se encuentran alrededor. Número dos, llamar de manera inmediata a los servicios que pueden ayudar en esta emergencia y no perder tiempo en ello. Ahora bien, los primeros auxilios se dividen de dos tipos, emergentes y no emergentes. Los emergentes o emergencias son aquellos que tienen una magnitud tan grande en donde el accidentado tiene un peligro vital, es decir, el peligro que ocurrió es tan mayor que es vital la asistencia que se le dé. Entre ejemplos son paro cardiorrespiratorio, shocks, asfixias, hemorragias, envenenamientos, etc. Ahora, luego están los primeros auxilios que son no emergentes, en donde no hay una gran magnitud para el accidentado, no es tan rápido o vital las acciones que se tengan que tomar en un corto tiempo. Entre ellos está una fractura de un brazo, un dolor abdominal, entre otros. Ahora bien, los primeros auxilios tienen una premisa importante, la cual se llama PAS, que quiere decir proteger, avisar y socorrer. Ese tipo de premisa es muy importante a considerar porque nos va a ayudar a la hora de realizar los primeros auxilios a tener un orden adecuado. Primero, número uno es proteger. ¿Qué es proteger? Tenemos que proteger tanto al accidentado o al del incidente al mismo tiempo que el área en donde se encuentra para evitar que ocurran futuros accidentes o que se empeore el que ya ha ocurrido. Esto es analizando el área y asegurándola y llevándola a un lugar seguro en donde no se puedan ver futuras consecuencias o prevenir y evitar riesgos. Número 2, avisar. Tenemos que conseguir toda la información necesaria para avisar a las autoridades especializadas o las autoridades que puedan brindar ayuda de emergencia médica. Esto, ¿cómo? Tenemos que hacer una descripción específica del lugar, pedir en cuánto tiempo se puede llegar, describir bien el incidente que ocurrió, cómo está la persona, qué signos tiene, qué todo. Y por último tenemos que socorrer, es decir, actuar de manera inmediata con la persona accidentada y brindarle seguridad, una confianza para que se sienta más tranquila. Aparte de ello, tenemos que brindarle las técnicas de acuerdo a la patología, enfermedad o incidente que ha experimentado. Es decir, si la persona tuvo una quemadura, no le voy a andar revisando el pulso o no voy a revisar algo que no tenga nada que ver, sino que tiene que ser de acuerdo a los parámetros de lo que necesita y enfocarse en eso. Ahora bien, vamos a hablar sobre los principios de gestión de los primeros auxilios. Número uno, no tenemos que asumir riesgo ni para nosotros ni para la persona que esté enferma o lesionada, así como de cualquier testigo que estuvo presente del incidente. También tenemos que controlar la situación para que se pueda acceder sin peligro a la persona, sin que se dañe a alguien más, y atender a la persona lesionada o enferma por etapas, no de un solo, sino ir revisando signos, luego ir aplicando las técnicas de acuerdo a lo que necesite y previamente. Para ello se tienen reglas de seguridad básicas y necesarias para brindar los primeros auxilios, las cuales son las iniciales en inglés de Security, Situation y SAN, que quiere decir seguridad, evaluación de la escena y evaluación de la situación. Luego continuamos con la evaluación de la escena, que consiste en la revisión general del lugar o la ubicación, como anteriormente lo mencionamos, esto identificando los posibles peligros que se encuentran tanto para nosotros como persona como para el accidentado y inmobiliario que pueda caerle a la persona afectada, es decir, objetos que interfieran básicamente. Y por último es la evaluación de la situación, es decir, asegurar la escena y cuestionar qué situación se presentó, posterior a ello valorar a la persona cómo se encuentra, qué se necesita. Básicamente estas tienen que ver con la premisa de
de proteger, de avisar y de socorrer van de la mano, porque al proteger aseguramos el área, tiene que ver con seguridad. Al avisar, nosotros llamamos, pero antes de ello, al estar protegiendo el área, estamos evaluando la escena, evaluando el lugar y todo ello. Y por último, al evaluar la situación, nosotros estamos socorriendo a la persona porque estamos viendo qué necesita. Ahora, muy bien, vamos a considerar qué técnicas necesitan los primeros auxilios. Pero muy bien, las técnicas que abarcan los primeros auxilios básicamente son técnicas que no necesitan materiales especializados, sino que bastante mínimos y son de manera improvisada, a las cuales se puede cualquier persona normal que no cuente con los instrumentos necesarios puede acudir a una persona accidentada, pues no necesita grandes alcances en la hora de instrumentos, más que nada el conocimiento previo. ¿Cuáles son las etapas de los primeros auxilios? Los primeros auxilios tienen 4 etapas y como ya mencionamos, todo va de la mano. Etapa número 1, evaluar la ubicación de la persona accidentada. En cuestión tenemos que evaluar si es seguro, evaluar si no van a ocurrir otros accidentes, si ya se movilizó, etcétera. Número 2, segunda etapa de los primeros auxilios es planificar las acciones de primeros auxilios que nosotros vamos a ejecutar. Vamos a ir haciendo un orden jerárquico y vamos a priorizar qué vamos a hacer primero. Es decir, si una persona se cayó y se lastimó, primero movilizarla, ok, después qué vamos a hacer, bueno, revisar si no hay una fractura, si no hay un hematoma, si fue un 15, si fue un doblón. Número 3, llamar, avisar, pero primero es desglosar qué se va a hacer, es planificarlo. Paso número 3, ejecutar las acciones que ya se planificaron y que se tuvieron en mente, es decir, vamos a actuar presentando los primeros auxilios y también una ayuda no solo de parte física, sino de forma psicológica para darle ese confort a la persona accidentada y que se pueda manifestar de una manera tranquila y eso ayude también a asistirle. Y por último, vamos a evaluar los efectos de los primeros auxilios que fueron ejecutados y vamos a controlar a la persona mientras llega el apoyo de los especialistas. Y bueno, eso fue todos los primeros auxilios y espero que pudieran entender un poco de ello, bastante, mejor dicho, y es necesario como población que conozcamos de este tema.